Hay veces que me pasa con agentes, ¿no? Que cuando una jugadora pues no está muy contenta con los minutos que juega o con el rol que está teniendo y me llaman, oye, ¿qué pasa con esta jugadora? Y yo, no pasa nada, está trabajando bien o mal, lo que sea, bueno, lo que sea sobre esa jugadora, pero yo siempre les digo, por qué no preguntan qué tienen que hacer o qué creen que tienen que hacer para ayudar más al equipo? Porque a lo mejor lo que tiene que hacer es intentar esforzarse más en ser buena compañera o yo qué sé, o intentar en defensa pues ayudar más o ser más comunicativo, cualquier cosa, pero ¿qué tienen que hacer para ayudar al equipo? ¿Qué creen que tienen que hacer? A lo mejor eso no les llega, como te dije antes de la chica esta que entrenaba más que nadie, no les llega para esos minutos que ellas creen que se merecen, ¿no? Por lo que sea. Eh, pero no es que juega poco, ¿por qué no juega más minutos? ¿Por qué no tira más? ¿Sabes? Porque al final solo están pensando en ellas, ¿no? I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Lino López. Bienvenido a este Psych and Roll episodio 110. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo. Como te decía antes, escucho muchos de tus episodios y la verdad que es un placer estar hoy contigo. Siempre se agradece que vengáis con las lecciones aprendidas aquí a clase y como ya te imaginarás, arranco por el clásico. ¿Quién es Lino López fuera del baloncesto? Bueno, yo creo que soy una persona muy amigo de sus amigos, muy casero, familiar, que me gusta mucho Ferrol, la ciudad donde vivo, y, y poquito más. Bueno, un apasionado del baloncesto, que pocas cosas hago al margen del baloncesto, más que estar con mi pareja, con mi hija, con mis amigos. Uh-huh. La gente que conozco del norte, de la zona de Galicia, siempre es como muy de su tierra, ¿no? Y tú en este caso no rompes la regla y a mí, mira que yo no me puedo quejar, soy de Granada, ni mucho menos puedo quejarme, pero me da envidia porque además lo sentís como muy, muy vuestro y tú además, por lo que también te he leído, deportivamente siempre has buscado vincularte al máximo posible con tu tierra también, ¿no? Sí, ya cuando era jugador, la verdad que pocas veces jugué eh, fuera de Galicia, ¿no? Siempre que Uh-huh. pude y que tuve las oportunidades jugué en equipos gallegos, ¿no? Fui un año jugué en Menorca, medio año jugué en Barcelona, Uh-huh. pero siempre que tuve la oportunidad, porque bueno, me gustaba, como decía, estar cerca de mi casa, de mis amigos, de mi familia, y si tenía la oportunidad, pues siempre intentaba que así fuese. Claro. ¿Cómo se fue desarrollando el Lino jugador? Me interesa ver un poco, bueno, cómo empezó. Al final, también muchas de las cosas que he leído es que por pura cuestión de las circunstancias acabaste entre jugador y entrenador jugando o entrenando en todas las categorías del baloncesto Sí. posible. Y bueno, me interesa un poco, antes de entrar en la parte más de actualidad, porque obviamente quiero charlas también sobre esa temporada tan especial que habéis vivido este año allí en Ferrol. Bueno, me gustaría conocer un poco más la parte de la faceta de jugador, cómo se fue desarrollando, si era algo que tenías claro que te querías dedicar o fue también creciendo con el tiempo hasta que te viste en esa circunstancia. Bueno, Ferrol es una ciudad de baloncesto, ¿no? Yo desde que era pequeñito, pues iba con mi padre a ver al OAR de Ferrol, aquella en ACB, y entonces, bueno,
siempre fue una pasión. Además, en el colegio en el que estudiaba yo, que era el Virgen del Mar, nuestro profesor de aquella de gimnasia, que era profesor de todo, pues también era un aficionado al baloncesto, ¿no? La clase de educación física era todo el tiempo baloncesto, el recreo estaba lleno de canastas, entonces, bueno, viví rodeado de baloncesto, ¿no? De aquella, me acuerdo en las pruebas que hacía el OAR para entrar en los equipos, 200 niños para 12 plazas de un equipo, era, bueno, venían de todos lados para hacer esas pruebas y bueno, y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Ser una ciudad de baloncesto, formarte en la cantera del OAR de Ferrol, pues para mí era un sueño, ¿no? Yo iba al colegio todos los días con el balón en las manos. Recuerdo a mi madre decirme que lo tenía que llevar en una bolsa y era imposible porque nada más salir ya estaba botando, tirándolo contra las paredes, o sea, era bueno, todo el día con un balón de baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy feliz de poder haber desarrollado mi carrera, tanto de jugador como de entrenador en mi ciudad, ¿no? Rodeado de mi gente. ¿Tuviste siempre claro que ibas a tirar por ahí o también ibas, bueno, un poco desarrollando otros intereses? No sé si también estudiaste a la vez que empezaste a Sí, jugar profesional. ¿Cómo, sí, cómo fue saliendo sí, esa parte sí, también de otras facetas sí, no, profesionales o bueno, incluso facetas personales? estudié también económicas Ujú, y bueno, tenía que compaginarlo yendo y viniendo a Coruña en bus por la mañana, llegar aquí, comer, bueno, ujú, muy rápido para poder llegar bien a los entrenamientos. Bueno, era muy sacrificado, evidentemente, como ha hecho muchísima gente, ujú, pero sí que es cierto que desde pequeño mi pasión fue el baloncesto, ¿no? ujú, Eh, bueno, a todos los sentidos, tanto como entrenador, tanto como jugador como entrenador. Cuando era jugador, pues ya, bueno, me estaba formando, haciendo los cursos de entrenador, haciendo campus de baloncesto, aún ujú, siendo jugador. Bueno, eh, recuerdo muchas veces las conversaciones que tenía con mis ex entrenadores que, que siempre preguntaba por qué hacían estos ejercicios o estos sistemas o bueno, anotaba después en casa las cosas que me gustaban. ya, Sin tener en mente ser entrenador, sí que es cierto bueno, que hacía mucho hincapié a cosas que a lo mejor el resto de mis compañeros pues no les daba ninguna importancia, ¿no? Yo acababa el claro. partido y seguía dándole vueltas a ver qué había hecho bien, qué sistemas habíamos jugado, Ajá, analizando todo y no me centraba solo en haber jugado bien o mal como era bueno, muchos de mis compañeros, ¿no? ujú. O sea, que siempre tuviste ese interés un poco genuino de profundizar en el propio deporte, ¿no? En por qué se hacían ciertas cosas, no por ninguna cuestión de buscar Sí, una consecuencia o de dirigirte hacia ningún lugar, sino por saber más de aquello de lo que practicabas, ¿no? sí, sí, me gustaba ver entrenamientos de otros equipos, me gustaba Ujú, ver muchos partidos, bueno, hablar con mis entrenadores. Yo creo que hacía no solo la faceta, muchas veces fui capitán del equipo ujú, y era el base del equipo, pero sí que ir más allá, ¿no? De lo ujú, que era propio de cualquier jugador, ¿no? ujú, Bueno, esas inquietudes me llevaron a hacer campus para niños en verano, que no tenía mucho tiempo durante el año de entrenar, porque evidentemente entrenando en clubes profesionales mañana y tarde, pues te impiden tener ujú, cualquier equipo de categorías inferiores, pero sí que en la época de verano, pues desde ya muy joven, pues ya hacíamos campamentos para niños, claro. entrenamientos, bueno, tecnificaciones, bueno, era algo que siempre me llamaba la atención, ¿no? Ujú. ¿Crees que luego este proceso de análisis del juego desde tan joven te ayudó en tu etapa como profesional? Tú además jugabas en la posición de base, que se le añade esa responsabilidad un poco de dirección, de entendimiento del juego. ¿Te notaste eso también como con una fortaleza muy clara cuando ya llegaste a vivir del baloncesto y a jugar durante esa etapa? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que evidentemente conocer el juego, querer ver los partidos de los rivales contra los que ibas a jugar, bueno, cuando te ponían
los scouting del equipo, pues siempre prestabas una atención especial, siempre tenías curiosidad por saber más, igual que los entrenadores, pues yo creo que eso te ayuda, ¿no? Bueno, yo recuerdo Antonio Pérez era mi entrenador en Básquet Coruña, y cuando tuve una situación, cuando empecé a entrenar, lo llamé recordando, oye, ¿te acuerdas de aquel sistema que jugamos en Básquet Coruña? Estaba Esmorís, y bueno, quedamos en Coruña y estuvimos hablando sobre ese sistema, sobre esa forma de juego, que luego copié, adapté y jugué, y bueno, me mandó vídeos de cuando estuviera en Denver. O sea, yo creo que cualquier otro jugador, cuando acabas de jugar esa temporada, al año siguiente te dice qué sistemas jugaste, y el verano haces borrón y cuenta nueva, ¿no? Total. Porque lo vivo desde el punto de vista de entrenador, ¿no? Que repiten jugadoras de un año para otro, y te das cuenta de que tienes que muchas veces empezar prácticamente no de cero, pero sí que tienes que volver a recordar, ¿no? Pues yo en ese momento que me acordaba que jugábamos con 4 abiertos y un pivot, situaciones de Princeton Offense que habíamos jugado de una forma muy puntual en Coruña, pues bueno, son situaciones que te das cuenta que no solo eras jugador de baloncesto, que ya tenías esas inquietudes por saber más, ¿no? Claro. Ahora, desde tu punto de vista como entrenador, Lino, me salgo un poco ahora hago un pequeño salto desde esa perspectiva. ¿Crees que eso se puede envolver de alguna manera más agradable o llamativa para el jugador de cara a que le interese más tener ese conocimiento táctico, ya no solo para su faceta como jugador, sino para el futuro, para otro equipo en los que juegue? Porque yo creo que el 99% de los jugadores, entre los que me incluyo cuando jugaba, son un poco como, vemos en las temporadas, como los cursos del colegio. Por lo que me han enseñado de biología este año, el año que viene Sí, me lo tienen que volver a repetir para así refrescar y sí, volver a construir. Y no soy, obviamente, si te dijera yo aquí como psicólogo que eso se nace con ello o no, sí. estaría cagándome encima de mi disciplina, con perdón, porque si no el aprendizaje no existiría. Pero sí te quería preguntar si crees que se puede un poco, pese a que haya gente que nazca como tú, que de manera genuina lo tenga adquirido, ¿cómo crees que se puede trabajar esa faceta un poco más, de hacerlo más llamativo para que los jugadores entren más por ahí? Yo, escuchando un clinic una vez de Diego Calvo, me quedé con una situación que le preguntaban de equipos de cantera, de equipos de base, Ujú. cuando había jugadores que no tenían el nivel y que había mucha diferencia, ¿no?, entre Ajá. jugadores. Y me llamó mucho la atención cómo trabajaba con los jugadores de menos nivel. Pues esos 5 minutos antes, mientras todos estaban allí sentados o hablando, pues cogía al de menos nivel y le convencía para hacer alguna situación de mejora, pues ya sea bote, a lo mejor situaciones simples, ¿no? Del que no sabe votar, nos vamos a poner en el nivel más bajo. Y cómo lo convencía para esos 5 minutos, mientras los otros estaban allá hablando, haciendo el tonto, pues hacer alguna situación, o después del entreno, o hacerlos sentir, bueno, pues más importantes, y aunque el nivel fuese mucho más inferior, ¿no? Y yo creo que esos detalles te marcan, ¿no?, sobre la educación, no sobre solo ser Claro. el entrenador, la educación que tienes con esos jugadores. Yo creo que esos jugadores en las que en ese momento Diego Calvo pues les hizo mejorar en esos instantes previos al entreno o post o en extras, porque muchas veces los horarios son los que son de entrenamiento, no puedes hacer muchos entrenamientos, hay que ponerse un poco en el contexto de cada equipo, ¿no? Pero sí que eso me hizo ver que seguramente esos jugadores sí que tengan esas inquietudes por crecer o por mejorar, Claro. y seguramente que alguno más a lo mejor no da el nivel como jugador profesional, pero sí que todo ese aprendizaje que tuvieron en esos momentos, pues sí que les hacen tener inquietudes a lo mejor como entrenador, ¿no? Yo digo, pues al final muchos niños pues siguen vinculados al baloncesto, ya sea delegados, directivos, árbitros, lo que sea, pero si tú te limitas a entrenar a que solo los buenos pues jueguen y la metan, y que el resto pues estén de acompañantes porque tienen que ser 5, pues va a ser difícil que esos jugadores pues tengan esas inquietudes, creo yo, ¿no? Entonces Totalmente. me pareció como algo muy interesante, muy puntual, a una pregunta
de un entrenador que tenía mucho desequilibrio en su equipo y creo que eso sí que afecta mucho después a los jugadores. Totalmente. Al final, siempre me acuerdo aquí de la metáfora de, bueno, cómo está un poco construida ahora la sociedad a nivel económico, donde los ricos cada vez se hacen más ricos porque abarcan todavía Sí, más riqueza, mientras que la clase, el proletariado se hace cada vez más pobre porque los impuestos y todos los condicionantes van siendo cada vez más asfixiantes. Y creo que esto un poco pasa también en los equipos, que al final la atención por una pura cuestión aprendida se nos dirige hacia los jugadores más dotados mm, o que recibo con mayores facilidades. sí, Y luego está la excusa de, bueno, es que este no da para más, o no es no está lo suficientemente concentrado, no tiene el talento, ¿no? La excusa del sí, talento como sí, sí, eh, procrastinador de mis responsabilidades como entrenador de cara a que todo el mundo tenga su propia línea de aprendizaje, ¿no? Y creo que al final cualquier persona que se sienta atendida y que se vea reforzado su progreso puede llegar a mejorar las bases iniciales de las que parten, que sí, que pueden ser inferiores a las de otros jugadores, pero eso creo que no nos exime de nuestra responsabilidad de trabajar en cada juego, sobre todo en formación. Otra cosa es el sí, baloncesto profesional, obviamente entran otros condicionantes. Pero sí sí, creo que a veces no, que anticipamos un poco nos ponemos la venda antes de la herida para centrarnos en los jugadores más entrenables, ¿no? Más sí. fácilmente mejorables, que son los que parten de habilidades más Sí, sí, potentes. sin lugar a dudas. Yo creo que no solo en cantera, sino a nivel profesional también, ¿no? Yo ves que Sí, los grandes entrenadores prestan mucha atención a estas situaciones, ¿no? De claro. entrenamiento individual, bueno, de todos, aspectos psicológicos, técnicos, Ujú, físicos, de todo tipo, pero creo que es importante ese trabajo extra que a lo mejor no solicitan porque sienten como ser inferiores, claro, pero sí que hace que después se sientan importantes y que evidentemente pues sí quieren trabajarlo, ¿no? Porque, bueno, quien no quiere trabajar, por mucho que tú intentes que mejoren en todos los por sentidos, supuesto. pues, Mm, pero bueno, tienes que intentar convencerlos, ¿no? Yo me mm, acuerdo de una jugadora que tuve bueno, ya estando evidentemente a nivel profesional, y venía todos los voluntarios, hacía más tiro que nadie, hacía todo, y tenía por delante una jugadora que era titular, que jugaba muchos minutos. Yo intentaba por todos los medios que jugar, pero al final también tienes que buscar el rendimiento. Y cuando acabó la temporada le dije, mira, me hubiese gustado que jugases mucho más, porque te lo merecías. Lo que pasa es que esta jugadora, sin entrenar tanto como tú, sin venir a los voluntarios, sin intentar mejorar, evidentemente claro, su nivel era mayor a todos los sentidos, físico, técnico, táctico, lo que fuese, pero ella sí que había dado un salto muy grande, pero no la había llegado para estar al nivel que estaba la otra jugadora, ¿no? Y se lo dije claramente, le dije, me hubiese gustado mucho que hubieses jugado más y que hubieses superado a esta jugadora, porque tu implicación por crecer ha sido tremenda, ¿no? Nosotros lo que claro. tenemos que intentar es ayudarles y lo que decía antes, ¿no? Yo creo que ese trabajo de esa jugadora, por ejemplo, le hace tener esas inquietudes por crecer, por entender el juego. Claro. Después te puede llegar el nivel para el que te puede llegar, ¿no? Porque Ujú, al final, lo que decías tú, al final después en el baloncesto de rendimiento, pues tú también intentas sacar el mayor rendimiento al equipo, ¿no? total. Pero yo creo que todas estas cosas sí que pueden hacer que tengas esas inquietudes, no solo como jugador, ¿no? Sino Ujú, también de entender el juego y que después te lleven a analizar más cosas, ¿no? No a claro, desconectar y decir, acabó el partido, qué bien jugué, ya está, me da claro. igual cómo hayamos jugado o el resultado. Y eso Ujú, en la sociedad actual, como dices, es muy habitual, ¿no? Yo totalmente. Ujú, siempre digo una frase que es no expectativas individuales, pero tal como está la sociedad, como está todo, es imposible, ¿no? Los agentes te mandan las estadísticas, los highlights, los vídeos, metió tantos puntos contra este equipo, no cuántas victorias tuvo el equipo en la temporada claro. o el nivel de la liga. No, les da igual que hayan jugado en Finlandia que en la liga francesa. Qué bien que metió 25 puntos o que Total. hayan perdido todos los partidos en una conferencia muy floja americana. Entonces, Ujú, al final la sociedad
conlleva que sí que tengan todas las expectativas individuales. Yo el Claro. otro día, yo tengo una niña de 11 años que juega en el colegio Mm. y al acabar el partido todos los padres estaban con la aplicación de los puntos del equipo individual, de los minutos que habían hecho, Ya. minibásquet, y yo, claro, mi cara era como, pero ¿qué hacéis? ¿Qué sentido tiene? Vete allí, vete a decirle Claro. a la niña qué tal lo pasó, qué tal, qué más da que se hayan ganado o perdido, cuántos minutos, cuántos puntos, pero no era un padre, ¿sabes? Eran casi todos los padres con la Ya. aplicación esta. Ujú. Eso sí que en mi época no pasaba, ¿no? Acababa el partido, Claro. nadie sabía los puntos, ni no Mm. había ni internet, o sea, no era algo Claro. que importase a nadie, ¿no? Era Mm. pasarlo bien, disfrutar de lo que estabas haciendo. Entonces, bueno, no tener esas expectativas individuales es evidente que es difícil, pero tenemos que mirarlo como un trabajo colectivo, ¿no? Totalmente. Lino, has mencionado una cuestión que me parece preciosa, que es todas las inquietudes que te pueden surgir simplemente por recorrer el camino del deporte, o en este caso obviamente estamos hablando del baloncesto, que es el que a nosotros nos relaciona, ¿no? Y creo que voy un poco más allá y son todas aquellas habilidades que podemos desarrollar por el simple hecho de mejorar en un contexto como en este caso es el del rendimiento deportivo, porque al final en cuántas áreas de nuestra vida separamos el proceso del resultado, en cuántas áreas de nuestra vida hacemos cosas sin saber lo que voy a obtener en las propias relaciones, ¿no? Tú das a veces Sí, sin esperar nada a cambio, construyes una relación sentimental o de amistad sin esperar o sin tener una expectativa sobre un resultado X, sino porque simplemente ese proceso de construcción te es satisfactorio, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más jodidas de un entrenador es, por ejemplo, esa jugadora que me mencionaba, hacerle ver que todo eso que hace, independientemente de que juegue menos que su competencia, es útil para que no lo vea como un saco roto, sí, sino al contrario, como una habilidad que luego te va a servir para meter una pelotita por el aro o para todo lo que haga en la vida. Porque yo, ahora que estoy full time como psicólogo, una de las cosas que más me he notado que me ha ayudado el baloncesto ha sido el tema de la consistencia y la disciplina. El hacer cosas en mi trabajo sin esperar a que este vídeo tenga más reproducciones, a que me llame más gente para trabajar conmigo o a que sí. un clinic me avise para dar unas charlas, sino simplemente hacerlo por el propio proceso de mejora. Y eso me lo da el baloncesto, el entrenar sin esperar a que mi entrenador me ponga 30 minutos, 10, 5 o mejorar mi porcentaje de triple en un 10%, ¿no? Sí, y creo que eso es una habilidad transversal que cuando la encuentras es la hostia. Es la hostia. Sí, no es difícil, perdón, es difícil entenderlo y transmitirlo, ¿no? Y que en este caso que las jugadoras entiendan que esto es para la vida, ¿no? Yo siempre digo Claro, que aquí en Ferrol no podemos mantener a muchas de las jugadoras de un año para otro, porque, bueno, si lo hacen bien, evidentemente llegan ofertas mejores o claro, proyectos más interesantes, pero sí que es importante que formes a jugadoras, ¿no? Y formes a personas, un poco la identidad que tiene el equipo. Y, claro. y, y después, eh, no todo es ganar o perder. Yo siempre digo que el año que descendimos estuve muy orgulloso de que perdimos, no sé si son 7 8 partidos por un punto en la prórroga, y el equipo hasta el final compitió, hasta el final siguió trabajando, las jugadoras Ujú. siguieron creciendo y otros años te sale todo de cara, ganas como este año, final de Europa, todo lo que has conseguido. Sí, pero no ha sido mejor que ese año en el que, aún perdiendo un montón de partidos, descendiendo, el equipo siguió trabajando y daba gusto ir a entrenar, ¿no? Y Claro. veías que las jugadoras creían en lo que estaban haciendo. Entonces, eh, evidentemente es muy importante eso, ¿no? Yo, respecto a la psicología, lo que tiene, nosotros tenemos la suerte de tener en el equipo, en el cuerpo técnico, a una psicóloga, a Ujú. Patricia, y, y trabajaba con Angela Matais, eh, bueno, pues lo típico de muchos jugadores, de que no le penalizase tanto el error. Eh,
hizo sesiones con ella en este sentido, en confiar en lo que estaba trabajando, en que no se autoexigiese tanto después de un error, y, y ves que eso no solo le va a valer para el baloncesto, evidentemente le valió porque fue capaz de hacer un año increíble, de venir de Liga Challenge a ascender a ser MVP en mes de Eurocup, el crecimiento ha sido tremendo y mucho mérito tiene Patri en ese sentido bueno, de todas las sesiones que tuvo con ella, pero yo creo que le va a valer en la vida, ¿no? Por Claro. creer en lo que estaba haciendo, ¿no? Ella estudió farmacia y hacía las prácticas aquí en Ferrol y me decía, pues que viene gente a la farmacia aquí a saludarme solo para dar la enhorabuena por el equipo y tal. Bueno, pues yo creo que esa confianza que le dio el baloncesto en sí misma, yo creo que se lo ha dado también en su trabajo, en sus estudios, en sus relaciones, porque es como se siente ahora mismo, ¿no? Ahora mismo pues tiene la confianza en ella misma y yo creo que eso se traslada no solo en lo que estás haciendo en el baloncesto, ¿no? Ajá. Y en todo este proceso que llevas hasta ahora, Lino, ¿en qué te ha generado a ti más confianza? ¿Cuáles crees que son los aprendizajes que forman parte de tus pilares y que te hacen ser quien Bueno, eres? hay una cosa que me crea mucha satisfacción, ¿no? Que es cuando veo a exjugadoras mías, ya sea de selecciones inferiores como he estado, en el equipo, Mm, y, ves ese cariño que te muestran y bueno, te hace sentir que tu trabajo, independientemente de que hayan jugado mucho, de que hayan seguido en el equipo, bueno, del rendimiento, ¿no? Eh, ese cariño que te tienen y, bueno, no sé, y esa cercanía, mm, eh, al final lo que te queda en la vida son las relaciones que has totalmente. generado a través Mm, del baloncesto, ¿no? Y sabemos que en el deporte profesional no es fácil, porque al final hay muchos intereses económicos, de resultados, pero cuando generas esos vínculos con tanta gente, pues al final yo creo que por lo menos a mí me hace ver que tu trabajo lo has hecho de una forma correcta y con honestidad. Y, y para mí eso pues es clave, ¿no? Porque me hace sentir bien, me hace sentir y creer que mi forma de entender un equipo y de trabajar, pues para mí es el correcto, ¿no? Entonces, bueno, mm, yo creo que ese proceso lo he tenido y he aprendido de todos los entrenadores que me han dirigido y va sacando cosas de cada uno, pero para mí eso es clave, ¿no? mm. Esto te lo hilo con una cosa que te leí en una entrevista, que decías que no te gusta vivir con objetivos ni retos, ¿no? Porque eso pues, te lleva demasiado al juego de las expectativas, del que hablábamos, de lo cumplo o no lo cumplo. Si lo cumplo luego, ¿qué hay después, no? ¿Qué hay detrás de eso? Ya lo he cumplido, ya me quedo con un poco esa sensación de insatisfacción. Y quizás el vivir sin retos en el sentido de emplear mi energía más en el día a día, construir esas relaciones, como tú dices, nos hace a lo mejor tener otra intensidad, ¿no? Sí, a mí mucha gente me dice, "Ah, como el año que hiciste, no tuviste ofertas y no te pudiste ir a Euroliga, no pudiste. Dice, es que no tengo ninguna expectativa de eso. Si algún Ya. día lo hago, sea en mi club, sea donde sea. Eh, Mi expectativa es donde estoy, trabajar a gusto, feliz, que se me valore, que se me respete Claro. y es como me siento ahora mismo, ¿no? Eh, Mm, no pienso en que pues, me gustaría ir. Yo me mm, acuerdo de un preparador físico que trabajé con él muchos años, tenía toda una lista porque él quería llegar a ser preparador físico de la NBA. Y tenía en esa lista todos los pasos, era increíble. Si tú lo lees, dices, pues tengo que sacar el nivel de inglés tengo que ir un mes a Estados Unidos, tengo que hacer, estaba todo programado porque su objetivo es ese, pero al mínimo detalle. ya. Yo cuando lo veía decía, joder, su objetivo es ese, o sea, su expectativa es ese. Fue dando pasos incluso de ser preparador físico en Euroliga, todo lo tenía programado. Eh,
llegó un momento que conoció a una persona y se acabó viviendo con esa persona y su objetivo eh, varió totalmente, claro. cambió totalmente Ujú. por temas personales. Eh, ¿Qué objetivo tuvo todo? O sea, planificación milimétrica, frustrarse cuando alguno de los pasos Claro. no se daban. Pues, por ejemplo, Ujú. poder ir un mes a Estados Unidos, por lo que fuese. Y yo, me parece bien y muy respetable y cada uno tiene Ujú. bueno, su forma de crecer o de trabajar o de creer en su futuro, Claro. pero a mí me gusta más pensar en lo que tengo que hacer en el día a día, ¿no? Y lo que me gusta y lo que te decía antes, donde me siente valorado e importante, ¿no? Entonces también me dicen, ¿no te gustaría entrenar en masculino? Dice, a mí me gusta el baloncesto. Me gustaría seguir vinculado toda mi vida al baloncesto, ¿no? Claro. Y ahora mismo disfruto mucho siendo entrenador. Ahora estoy haciendo el equipo. Se está haciendo buen equipo. Dije, no, estamos fichando jugadoras. Después, mi primer objetivo, ese sí, es hacer un equipo. Intentar Claro. hacer un equipo, ¿no? Construir Totalmente. un equipo. No pienso en esos objetivos del equipo, de que si no descendemos. Bueno, es que eso nos lo pondrá la clasificación. Pienso en hacer un equipo, construir un equipo Claro. con una identidad y no me preocupa nada más, la verdad. Qué bueno. ¿Verdad? Que a veces nos centramos tanto en encorsetar la vida, ¿no? En tenerlo todo con los pasos y un poco la hoja de ruta calculada y se nos olvida lo más importante que es vivir esa vida, ¿no? Y al final, como tú has dicho, pues por puro azar o por estar expuesto a ciertos escenarios, llega la vida y te dice, pensabas que iba a ir por ahí, pues ahora te voy a llevar Sí, por ahí. Y exacto. si no has tenido la cintura suficiente, aparecen las frustraciones, las tristezas, el desajuste de expectativas, el contraste, y ahí es donde realmente vienen los problemas, totalmente. Mm. Sí, yo lo viví un poco, bueno, yo tuve la suerte de, de fichar en Perfumerías Avenida Sí, y vivir, de entrenar a las mejores jugadoras de Europa, Euroliga, bueno, era algo espectacular, ¿no? Cuando el club me despide, entra un momento de frustración muy grande, ¿no? Yo cuando estaba allí, me llamaba mi hija, que aquella era muy pequeñita, y me decía, papi, ¿no vas a venir a buscarme al cole? Y le tenía que explicar cada día, no, mira, es que estoy en Salamanca y tal, y ya estaba en Ferrol. eh, Era una frustración muy grande, ¿no? No poder vivir esos momentos claro. de que te lo lleva el trabajo, evidentemente, es tu forma de vida y era una oportunidad única. Eh, pero a día de hoy, que todos estos años pude ir a llevarlo al colegio, estar con mi pareja, disfrutar de mis amigos y mi familia viendo los partidos, tal, pues pienso que no lo cambio por estar en un equipo de Euroliga o ganar un poco más de dinero, ¿no? Claro. La satisfacción que me está produciendo entrenar aquí en casa y vivir lo que estoy viviendo, pues no lo cambiaría, ¿no? Estoy muy agradecido a esas decisiones que tomé y lo que he vivido, pero sí que pienso más en lo que vivo cada día y la suerte que tengo de poder disfrutarlo con los míos. Ujú. ¿Fue un año duro para ti personalmente ese de Perfu? Sí, fue un año duro, porque, bueno, evidentemente son ocasiones que no puedes eh, dejar escapar, ¿no? Cuando un equipo bueno, de ese nivel y poder disfrutar, de, como te he dicho, de jugar Euroliga, de vivir una experiencia así con las mejores jugadoras, y, un club que lo ganó todo, pues evidentemente pues fue una oportunidad, ¿no? Pero sí que fue duro en ese sentido, ¿no? Por la situación personal y bueno, después también evidentemente pues el despido que te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Lo que Claro. hablaba antes de un poco la confianza de Ángela del día a día, de crecer, de confiar en ella, Ujú. pues cuando te pasa algo así, eh, siempre dudas si lo que hiciste estuvo bien, si cambiarías algunas cosas, si harías A o B. Bueno, te hace cuestionar un poco tu trabajo, ¿no? Y Mm. evidentemente, pues eso son momentos duros, ¿no? Porque tomas una decisión para intentar pues estar toda la temporada y disfrutarlo y cuando te pasa eso, pues evidentemente es duro. Claro.
luego te hizo cambiar algo, aparte de esa perspectiva de que, bueno, realmente lo importante era lo que estabas construyendo en tu tierra, en tu zona, a nivel familiar, me refiero a todas esas experiencias. ¿Te volviste a ser el mismo entrenador o te dejó alguna huella que luego tuviste que trabajar a nivel de esa confianza, de esa seguridad que mencionabas? Bueno, yo creo que todo es importante, ¿no? Que yo creo que analizas un poco las cosas que hiciste mal, las que crees Ujú. bueno, que pudiste hacer mejor. Y, y lo que sí que es bueno es que después tienes tiempo para reciclarte, para ver entrevistas como las tuyas, para ver de aquella pude ir a ver al Obradoiro entrenar y ver cosas que a lo mejor no puedes hacer durante la temporada cuando estás entrenando. Ujú. Bueno, entre el análisis de lo que has hecho y que crees que podrías cambiar o mejorar, más después el tiempo de poder reciclarte, pues evidentemente eres diferente, ¿no? Claro. Todas las experiencias que tengas, ya sean buenas o malas, van a crecer. Eh, yo creo que si ahora me pongo cuando empecé a entrenar como, como soy ahora, no tendría nada que ver, ¿no? Evidentemente todo evoluciona, los equipos son diferentes y tú intentas crecer cada año, ¿no? Claro. ¿En qué crees que has mejorado más? Si ves el Lino que empezaba hace por Yo allá, creo, 2011 puede ser, más o menos. uf, soy fatal para las fechas, puede Por lo ser. que he leído, ¿eh? A lo mejor me baila Sí, algún año, pero sí, puede ser. me suena Mira, leerlo por ahí. Ah, soy malísimo para eso. Yo creo que sobre todo en relativizar todo, ¿no? Antes todo me afectaba mucho. ujú, Eh, en todos los sentidos, ¿eh? Un mal gesto de una jugadora, pues ya me parecía que era súper ofensivo y eso que yo había sido jugador, que, que bueno, que sé lo que es eso y la tensión que se vive en el momento. Pues relativizarlo más, ¿no? Saber, bueno, ujú, pues dirigirlo y saber un poco cómo enfocarlo. Y igual que las victorias y las derrotas, ¿no? Antes, pues, al principio, pues te afectan muchísimo y, bueno, no duermes, no eres capaz ya, de ver las cosas buenas cuando pierdes o cuando algo no sale bien o ujú, cuando te equivocas en el fichaje de una jugadora, pues te fustigas de que hice mal, que, bueno, como ujú. decía antes, bueno, pues aquí en el club, a ser un club pequeño, pues algo también la función de director deportivo, pues todas estas cosas, pues antes, pues le daba muchísimas vueltas, pues ahora intentas relativizarlo todo y la experiencia te hace intentar buscar soluciones de otra forma más que la frustración. Lino, y eso también lo que me decía antes de, bueno, mirar más lo que te transmitían ciertos proyectos que el nombre o la etiqueta de llegar a este objetivo, llegar a esta marca. También te lo leí hablando sobre tu etapa como jugador, ¿no? Que tú no querías ser un cupo en ACB simplemente por el hecho de estar en ACB, sino que preferías virar tus direcciones a proyectos donde te valoraran como jugador, que te gustaba preguntarle a los entrenadores, pues bueno, qué se espera de mí, qué rol, qué expectativas. Y luego creo que, bueno, eso solo hay que verte en los minutos que llevamos hablando, que lo has trasladado también a tu faceta como entrenador. O sea, que era algo con lo que ya creciste un poco, ¿no? Con esos valores de ser coherente con lo que, más con el proyecto que con el nombre, ¿no? De bien de la liga o bien del equipo. Sí, como te decía antes, todo es respetable, ¿no? El que tiene su Por objetivo supuesto, de por entrenar supuesto. en ACB o de jugar en ACB, vale, pues me parece. Yo lo que sí que me gustaba era sentirme importante y valorado donde fuese a jugar, ¿no? Lo que te decía antes, que el entrenador, hablar con el entrenador o reunirme con él para ver qué pensaba de mí o qué creía que podía dar al equipo, pues para mí era importante, ¿no? No solo una oferta de mi agente que me dijese, te quiere este equipo, por lo que decimos antes, porque necesitan 12 jugadores, 3 cupos y que vayas allí y ya se verá. Seguramente que acabas jugando. No, no es, para mí que un equipo, que un club tuviese un proyecto que hablase conmigo, que estuviese interesado. Y no estoy hablando de los minutos, porque yo es mucho lo que le digo a las jugadoras. Yo no te voy a prometer que aquí vas a jugar, que tu rol va a ser, yo te voy a decir cómo trabajamos y yo lo que espero de ti, lo que me gusta de ti, un poco Claro. lo que creo que puedes aportar al equipo. Eh, yo soy consciente que muchas veces he perdido jugadoras
a la hora de negociar o a la hora de hablar con ellas, por no venderles qué vas a hacer y qué eres y Claro, que aquí ya verás que ahí no hacías o no metías, ¿no? Pero aquí no, esta es nuestra forma de trabajar, así es como es el club, así es como me gusta a mí el baloncesto o la forma que vamos a tener de jugar con la plantilla nacional y después pues ya se verá, ¿no? Si claro. vas a jugar más, menos, si vas a ser importante, no, si vas a tener un rol o otro, pero sí que es cierto que cuando hablo con ellas les explico un poco lo que yo espero, lo que me gusta de ellas y así era como me gustaba hablar con los entrenadores cuando jugaba, ¿no? No que solo fuese una oferta y decía antes, pues, eh, un cupo o Claro. llegar a este objetivo, ¿no? Para mí era importante. O sea, que lo que has hecho ha sido trasladar a tu faceta como entrenador lo que te gustaba escuchar o cómo te gustaba que obtener cierta información o entender un poco el contexto al que podías ir en tu etapa como jugador, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, hay veces que me pasa con agentes, ¿no? Que cuando una jugadora pues no está muy contenta con los minutos Claro. que juega o con el rol Ujú, que está teniendo y me llaman, oye, ¿qué pasa con esta jugadora? Y yo, no pasa nada, está trabajando bien o mal, lo que sea, bueno, lo que ujú, sea sobre esa jugadora, pero yo siempre les digo, ¿por qué no preguntan qué tienen que hacer o qué creen que tienen que hacer para ayudar más al equipo? Porque a lo mejor lo que tiene que hacer es intentar esforzarse más en ser buena compañera o yo qué sé, o intentar en defensa pues ayudar más o ser más comunicado, cualquier cosa, pero ¿qué tienen que hacer para ayudar al equipo? ¿Qué creen que tienen que hacer? A lo mejor eso no les llega, como te dije antes de la chica esta que entrenaba más que nadie, no les llega para esos minutos que ellas creen que se merecen, ¿no? Por lo que sea. Eh, claro, pero no es que juega poco, ¿por qué no juega más minutos? ¿Por qué no tira más? ¿Sabes? Porque al final solo están pensando en ellas, ¿no? Entonces, yo sí que enfocaba los proyectos, tanto ahora como entrenador como jugador, un poco en qué podía hacer para ayudar al equipo, qué esperaba de mí el entrenador o qué veía en mí para ficharme, ¿no? Más ujú, que vas a ser aquí o vas a jugar o vas a ser el base titular, eso se verá. Eso se verá claro, después porque si el base suplente eh, lo hace mejor o es en todos los sentidos, pues no vas a ser el base titular. Pues eso no puedes vender eso porque después sí que los equipos hay frustraciones y ves que una jugadora está mal, otro, ¿por qué? Porque tú le has prometido, le has dicho. Yo me acuerdo ahora, y así, aquí sí que voy a decir nombres, eh, tuve una reunión con la madre de María Araujo antes de ficharla y, y hablábamos sobre el proyecto del club y lo que nosotros veíamos en ella. Veíamos una jugadora que aunque estaba en Liga 2, creíamos que sí que estaba preparada para dar el ujú, salto pero nunca prometiéndole que iba a jugar, que iba a ser, que no, que sí que podía. No era una jugadora que venía por cupos o venía para claro, rellenar, no, era una jugadora para trabajar y que nos gustaría hacer un proyecto con ella a largo plazo, trabajar con ella, le ujú, explicamos lo que entrenábamos, el preparador físico, las sesiones que íbamos a hacer, el trabajo individual, un poco todo lo que creíamos que y empezó jugando muy poquito, fue creciendo, acabó siendo, bueno, de la mejor nacional de la liga a los 3 años, ¿no? Pero si en ese momento otro club, por lo que fuese, o la madre no estuviese pensando en el camino, sino en el hoy, quiero pasar de Liga claro, 2 a que alguien de un equipo de Liga 1 me diga que va a ser la estrella del equipo y que va a meter, que pues seguramente no los hubiese elegido pero seguro. por suerte la madre había sido exjugadora, bueno, Ya, entendía un poco lo que le explicábamos ujú. y nos eligió, ¿no? Pero soy consciente que muchas veces hemos perdido de tener a jugadoras eh, Por ser por, honestos, ¿no? exacto, por un poco explicarlo lo que pensábamos, ¿no? Totalmente. Aquí, Lino, me acuerdo de. Porque los jugadores tenemos esta asociación, hacemos una asociación directa entre si mi entrenador me está diciendo lo que necesita de mí y yo lo cumplo, voy a jugar más, ¿no? Es como causa-efecto, ¿no? Y Sí, hablando con Antonio Pérez en el podcast, me dijo una frase, me dijo, mira,
un entrenador tiene que ser injusto. Va a ser injusto, porque es imposible que 12 jugadoras o 12 jugadores estén totalmente satisfechos con la relación entre mi comunicación con ellos y luego esa expectativa o ese premio, privilegio que siempre, el 99% de los casos, son los minutos en pista, ¿no? Y me dijo, pero un entrenador tiene que ser coherente, ¿no? Y saber que realmente que yo te esté diciendo a ti lo que me gustaría que diera Sí, puede ser por muchísimas razones y no todas tienen que ver con los minutos en pista. Lo primero puede ser por lo que hemos hablado antes, que yo considero que son habilidades que te van a venir bien en tu carrera como jugadora y fuera. Y lo segundo, que son conductas que van a alimentar el rendimiento del equipo, bien sea por subir el nivel de los entrenamientos, por hacer que exacto, tu competencia se esfuerce más, por 1.000 millones de historias, porque el compañerismo, el trabajo en equipo también aliente un poco al mood del equipo, miles de razones, ¿no? exacto. Y son todas importantes, aunque luego todos seamos conscientes de que lo que le gusta a la jugadora es tener minutos, ¿no? Pero el ser honesto con eso creo que construye un proceso mucho más sano y desvinculando de nuevo el esfuerzo del resultado a nivel de cuántos juego y cuántos tiros tengo. Sí. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo tuve la suerte de que Antonio me entrenase muchos años y ser amigos y incluso jugamos juntos porque él también se formó en la cantera de Eroar, bueno, de San Rosendo y luego de Eroar Sí. y estuvimos en Pontevedra juntos, luego en Básquet Coruña y evidentemente aprendí muchísimo de él, no solo a nivel de táctico, sino de gestión de grupos, de cómo trabajaba. Y yo a lo que a lo que hablamos, me acuerdo siempre de una jugadora que tuve. Bueno, los primeros años en Ferrol teníamos, pues, no sé, 6, 7 jugadoras profesionales y luego pues eran niñas de Ferrol, ¿no? Para entrenar, para el día a día. Pero había una de ellas que era Carmen, que estudiaba enfermería y que ella entendía que su rol en el equipo era hacer la vida de las jugadoras de fuera más fácil. Uh-huh. Y siempre lo conseguía, siempre tenía una sonrisa, siempre les enseñaba las cosas de la ciudad, que estuviesen cómodas, si llevarlas a la playa, si llevarlas a casa a comer, les hacía la vida más fácil. Luego entrenaba a su máximo, que evidentemente, como dices, pues no llegaba para jugar, ella lo entendía, pero su papel y su rol era muy importante para que ese equipo estuviese feliz, para que ese equipo y esas jugadoras se sintiesen pues más seguras y se sintiesen como en casa. Entonces, ella entendía eso. Yo hubo algún año que también tuve que decirle, mira, no solo te puedes centrar en tus 2 amigas que hiciste del equipo, ¿sabes? Esto es una labor también de que preguntarle a la americana qué tal está, qué tal todo el día. Ella entendió perfectamente que ese era su rol, más en el día a día de entrenar, de mejorar, de hacer que los entrenamientos fueran mejor, pero para nosotros era muy importante ese papel y como decías ahora, pues no le llegaba para jugar, no, muchos partidos no jugaba, pero ella disfrutaba con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, Claro. no solo le valió para el baloncesto, le valió para su vida. Ha hecho grandísimas amigas que ahora ves que vienen a visitarlas de equipos de va afuera y Uh-huh. no solo en su vida como jugadora de baloncesto, ¿no? Qué bueno. Lino, ¿y cómo trasladas todas estas cuestiones de honestidad y de coherencia a la temporada? Porque yo entiendo que cuando tú hablas con las jugadoras en verano, obviamente tú tienes un mapa en tu cabeza o un cuadro de lo que podría ser el encaje de esa jugadora en el equipo y así por lo que estás diciendo se lo comunica. Pero luego, claro, la información que te va dando las primeras semanas, la pretemporada, las actitudes, cuestiones que hasta que no las tienes delante no las vas, no te vas nutriendo de esa información. Luego, ¿te gusta hacer chequeos y revisiones de esas cuestiones durante el año? ¿Espera a que la jugadora sea la que venga a preguntarte un poco por su... ¿Dónde está lo mío? ¿No? Y ya a partir de ahí le dices, pues mira, creo que es más cuestión de mirar hacia este sitio. ¿Cómo te gusta un poco trasladar esa comunicación a lo largo del año? Y tampoco pecar de quedarte corto y de pasarte, ¿no? Porque no siempre más es mejor. Sí, Y a veces que, bueno, dejando las cuestiones claras al principio es más que suficiente, ¿no? Perdona que continúe, pero decía el otro día, creo que fue Cucurella, en una entrevista, que decía que si el entrenador
hablaba mucho contigo era una mala señal, ¿no? Porque significaba que había como cuestiones que tenías que revisar y era como un síntoma de que algo no va bien, ¿no? Y cuanto Sí. menos hable contigo y lo que sería tu puesto en pista siga manteniéndose, suele ser una buena señal, ¿no? Esto obviamente tiene muchísimos matices, ¿no? Pero creo que pues, ahora que está la era de la comunicación, de no, hay que hablar con las jugadoras, hay que... Bueno, Mm, ni siempre ni nunca, ¿no? sí. Todo depende, como se dice Yo, en psicología. sí. Yo te voy a poner algún caso, ¿no? En Ujú. particular, por ejemplo, de esta temporada, ¿no? Y bueno, Te yo lo agradezco. primero, empezando, lo que sí que marco es en la reunión previa, donde marcas las normas del equipo, de conducta, no tenemos un régimen interno que hay que firmar. Ajá. Sí que lo que hacemos es, bueno, esto es lo que quiero en mi equipo, esto es lo que no, esto es lo que me gustaría que pasase en el día a día. Bueno, las normas un poco eh, de mi filosofía como entrenador, ¿no? Y lo que quiero de mi equipo. Sí que es cierto que, mira, si hay algo que tú no puedes cumplir, también decirlo aquí. Por ejemplo, Claro. yo no me gusta que las jugadoras protesten a los árbitros. Pues no quiero que protesten a los árbitros que sean técnicas. Doy mi explicación de por qué. Quiero que estén centrados en el juego. Creo que, bueno, que tienen que estar muy centrados en lo que estamos haciendo. Ujú. Que soy yo el que, bueno, pues de vez en cuando puede protestar a los árbitros por lo que sea, pero que ellas pueden hablar, evidentemente. Puede haber un tiempo Claro. muerto y que hablen y que tal. Se pueden dirigir porque son deportistas y es normal. Eh, pero también me puedes decir que no lo puedo cumplir eso, porque yo llevo 10 años jugando y no sé, mi carácter, porque a mí me pasaba como jugador, yo era bastante protestón. Entonces, igual si me Claro. dicen eso un entrenador, pues igual me cueste, ¿no? Pero Muy bien. ahí sí que debatimos si puedes no, si puedes ser puntual, si no. Entonces, bueno, un montón de cosas Si que, se que puede creo que son, trabajar también, a lo mejor no lo ha claro, trabajado nunca esa jugadora, ¿no? Y es exacto, interesante. pues Ujú. a lo mejor, mira, Claro, pues a mí esto me cuesta mucho, ¿no? Yo tuve claro. en los roles un poco de, que también el cuerpo técnico, pues un preparador físico me decía que él no se veía cómodo arbitrando en los 5 por Ajá. 5 porque no venía del baloncesto, aunque sí que ya había estado el preparador físico del baloncesto, Ujú. y yo lo entiendo. Es decir, hostia, pues mira, vamos a cambiar este rol que a lo mejor voy a tener para el entrenador ayudante o para el delegado, que a lo mejor, bueno, pues todo esto sí que creo que hay que tener la comunicación de inicio de temporada, ¿no? Y Ujú. después, a lo que te refieres de cómo trasladarlo, cómo hablar con las jugadoras, yo creo que es muy individual eso. Hay jugadoras que tienen la necesidad casi de cada 15 días de hablar de que esto no le salió bien y afectó a que no jugase. Ujú. No afecta a que no jugase, no salió bien por esto, a mí me gustaría esto, vale. Pues tienes ese pequeña comunicación con esa jugadora. Y otras jugadoras, te voy a poner el ejemplo de Moira Joyner, que cuando acabó la temporada dije, es que no hablé con ella. O sea, nunca me reuní con ella para decirle, ostras, pues aquí más, aquí menos. Y ha tenido roles totalmente diferentes durante la temporada. Empezó siendo un rol casi solo defensivo, siendo la americana, con poca incidencia ofensiva, sin acierto. Siguió trabajando, acabó teniendo mucho acierto, con porcentajes muy altos, teniendo una incidencia muy alta, jugando muchos minutos, cuando no era al principio siendo la americana, era rookie, Ujú. que siempre Claro. piensas que tienes que tener más comunicación al ser rookie, su primera experiencia, un poco la adaptación, llegó tarde en pretemporada por temas de Ujú. visado, con lo cual, y cuando analicé un poco, bueno, cuando haces el post-temporada, dices, es que no tuve reuniones con ella, así hablar alguna vez, así de forma post-entreno, de forma distendida, pero de sentarme y ver que, ostras, que tu rol está haciendo esto, igual tú pensabas que, o estás como, no, porque ella Claro. misma, en el trabajo del día a día, te daba esa confianza de que, ostras, que siempre está a tope, es que siempre entrena bien, es que siempre Claro. tiene buena actitud, es que siempre está sonriente, es que siempre... Entonces, Sí. yo creo que hay que individualizar el mensaje y si te estás desviando un poco de las expectativas o de, bueno, de un poco lo que Totalmente. pensabas de ella o un poco lo que está ayudando al equipo, no. Claro. Y No aquí, sé si, Lino, no no sé sé. si, Sí, sí, sí. De hecho, te iba a seguir hilando por ahí. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero también creo que los jugadores tenemos que aprender a que la comunicación con el entrenador no es solo en una reunión antes del entrenamiento o después, sino que también la información que tú les das, qué cosas les refuerzas, qué cosas
les castigas, qué cosas les dices por ahí, ¿no? En el propio transcurso de los entrenamientos, también es una información súper valiosa para tener una hoja de ruta más marcada, que no solo sea me siento con Lino y estas son mis expectativas o esto es lo que espero de ti, ¿no? Sino también, si hay una base de trabajo, yo voy a tener luego información sobre pues qué cosas me dice Lino, pues que siga por ahí y qué Exacto. cosas a lo mejor no, por ausencia de verbalizaciones o por directamente castigo a nivel de reducción de minutos o de otras cuestiones, ¿no? Creo que eso también no solo se comunica en un café o en la oficina, sino también en la pista, teniendo claro que cómo oriento mis premios verbales según las Sí. jugadoras hacen X o hacen Y, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo en ese sentido es el mensaje más claro. Yo muchas veces Claro. se lo digo, cuando vienen una cuestión muy puntual, es que me pasa esto, y dice, o sea, es que no puede ser que cada vez que falles una canasta parezca que perdiste el mundial. ¿Sabes? Tienes que seguir trabajando, seguir defendiendo, tal. Pues si ves que te lo Claro, estoy diciendo en el entreno, venga, sigue, baja a defender, tal, ten buena claro. actitud, buena cara. Bueno, lo que decimos mucho, ¿no? Pues te marca mucho tu cara, lo que te hablaba antes, que veías a Moira que tenía un porcentaje muy bajo siendo una tiradora en su universidad Ujú. tremendo, y en ningún momento tuvo esa sensación de frustración, de que ahora no tiro, pues entonces, Qué bueno. ¿qué le vas a decir? Sigue tirando, sigue bien, tal, no sé qué, bien. Claro, Pero ella misma ya, su expresividad te daba esa confianza, no tenías la necesidad. claro. Pero si ves que otra jugadora es al revés, y porque le meten una canasta, porque pierde un balón, no sé qué, pues deja de hacer, y tú le estás transmitiendo durante el entrenamiento, durante el día a día, que venga, haces, pues después cuando vengas a la reunión, evidentemente, va a ir un poco guiado a lo que te estoy intentando transmitir Total. en el día a día, ¿no? Entonces, Ujú. muchas veces no es necesario, pero evidentemente muchas veces sí que las jugadoras lo necesitan, ¿no? Porque bueno, Exactamente. necesitan esa comunicación directa o ese refuerzo o al revés, ¿no? No solo el Exacto. refuerzo, sino decir qué es lo que no estás haciendo bien. Mm. Psicológicamente hablando, Lino, ¿qué crees que os ha hecho alcanzar todas las cotas que habéis alcanzado como equipo este año? Si tú tuvieras que definir un poco a nivel más eh, mental o comportamientos, bueno, no tan técnico-tácticos, que imagino y por lo que te he escuchado es lo que te llevan preguntando todo el año, ¿no? Sí, De esa final de Eurocup, ese, bueno, competirle tanto a un Girona que acabó como primero de liga regular. mm, ¿Qué crees que ha habido ahí a nivel de la propia construcción del equipo? Porque creo que esto es otra muestra más de lo que has dicho hace unos minutos, el comentario típico de verano, vaya equipo estáis haciendo, ¿no? No, estoy sí. hablando con las jugadoras, pero el equipo se hace durante el año, desde el día 1 de pretemporada hasta el último minuto de la temporada, ¿no? Yo creo que el adjetivo que definió al equipo esta temporada es la competitividad, ¿no? Yo creo que fue un equipo muy competitivo en todos los sentidos. Daba igual un poco el resultado, ¿no? Recuerdo en la previa, bueno, nosotros era la primera vez en la historia que el equipo iba a competir en Eurocup. Nos habíamos clasificado otros 2 años, pero por temas económicos, pues tuvimos que renunciar, ¿no? Y esta vez fue la primera vez que el equipo iba a competir, ¿no? El club, bueno, intentó abrir muchas puertas y tuvimos los apoyos necesarios para poder competir y nos comunicaron que íbamos a jugar en la previa. Eh, Fue un palo, la verdad, porque pensábamos, tanto esfuerzo, tanto sacrificio del club para jugar una previa. Nos tocó contra Battipaglia, un equipo italiano, una liga fuerte, y jugar solo un partido, pues era un poco, Claro. necesitamos intentar pasar esto por lo menos para disfrutar de una fase de grupos en casa, de 3 partidos más, y enfocábamos ese partido como en pretemporada, un equipo nuevo, 7 jugadoras, ya tenías que ir en la pretemporada al rendimiento más que a ir creciendo como equipo porque querías ya en esa previa competir con solo 3 jugadoras del año anterior, ¿no? Y el equipo desde el primer día mostró esa competitividad, ese gen competitivo de cada jugada, de cada entrenamiento, de cada minuto,
Y así lo llevamos en toda la Eurocup y en toda la liga, ¿no? Que daba un poco igual el resultado. Allí fue sorprendente, ganamos de 40 puntos en Italia, el partido de previa, y cuando acabó el partido, digo, ¿qué pasó aquí? Si cada minuto, cada acción, cada era muerte, ¿sabes? Porque normalmente, bueno, cuando el resultado es amplio, ya sea en favor o en contra, pues el equipo, bueno, pues las jugadoras pues van un poco a lo suyo, y no era así, ¿no? Y yo creo que esa identidad que desde el inicio intentamos marcar, de que vamos allí a la previa, que cada minuto importa, cada balón, cada posesión, que todas sois importantes, de que todas en el día a día, lo que hablabas, pues unas juegan más o menos, pero todas eh, acabaron siendo importantes. Hubo muchos partidos en los que jugadoras con menos minutos de eficiencia resultaron vitales en partidos claves de cruces. Pues yo creo que eso forjó una identidad competitiva máxima, ¿no? Sana, porque al final sí que veías que la que tenía un rol más importante, que en ese día no jugaba, pues estaba animando y estaba aconsejando a la compañera en los minutos importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso no es fácil, evidentemente, no es fácil de crear, y menos con lo que hablábamos, la sociedad como está construida ahora y Total. todas las expectativas individuales, pero eso fue lo que hizo tener el éxito, ¿no? Aparte de, bueno, de partidos vitales con bajas y que se sacaron adelante, como contra Galatasaray en su pista, que te hace sentir que puedes ganar a cualquiera y competir y ser capaz aunque contra equipos de ese potencial sean superiores, pues ser capaces de ganarles, pues eso fue poco a poco, pues creyendo que siendo ese tipo de equipo, pues éramos capaces de competir contra cualquiera. No creo que haya nada más psicológico, Lino, que el qué puedo hacer yo con la jugada que tengo delante ahora mismo, ¿no? Siempre creo que la sociedad nos lleva a estar o muy centrado en el pasado o demasiado enfocado hacia el futuro. Y al final el rendimiento es qué puedo hacer yo en esta posesión para generar un impacto beneficioso en mí, en el equipo, o en mí a través de generárselo en el equipo. En fin, ya las sinergias pueden ser, los caminos hacia Roma pueden ser diferentes, pero mientras terminemos en Roma, que es teniendo más atención en este momento, creo que es al final la definición de competitividad, ¿no? Que es exprimir cada jugada al máximo, tanto la gente que está en el banquillo, en el staff, como en la pista, y luego que eso vaya retroalimentando a las siguientes con esa hoja de ruta. Me ha parecido Sí, una yo, cuestión fantástica. sí, yo es el mensaje que traslado siempre, ¿no? Pero muchas veces te preguntan en la rueda de prensa, por ejemplo, estábamos para clasificarnos para la Copa de la Reina, si ganábamos, y es que no estoy mirando eso, es que me da igual, estoy mirando en el entrenamiento de hoy, de que esta se recupere, de que podemos trabajar, Sí. de qué podemos hacer para el siguiente partido. Y si luego eso nos lleva a meternos, pues perfecto. Ahí Y está. no nos clasificamos, y estábamos a dos victorias, pero es que pensar en eso, lo único que va a desviar a la jugadora de qué, lo que dices, qué tengo que hacer en esta jugada, qué tengo que estar. Estoy en el banquillo Justo. y cómo estamos defendiendo, a quién estoy defendiendo. Entonces, muchas veces le preguntaban cuando estábamos en semifinales y habíamos ganado en semifinales en casa. ¡Wow! La final, no sé. Pero es que la final es que tenemos que jugar el segundo partido. ¿Cómo la final? Tenemos que mañana entrenar y recuperarnos de este partido. Entonces, Claro. es cierto que el entorno y muchas veces las circunstancias de que vayas ganando o perdiendo te llevan a que el foco no esté en el Total. trabajo diario, ¿no? De esa jugada. Vas a salir del banquillo, no estés pensando si estoy jugando poco, si me merecía jugar más. Estoy pensando en qué tengo que hacer Ya. ahora cuando salga a la pista. Justo. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? O yo qué puedo hacer para el equipo, ¿no? Lo que decía los agentes. ¿Por qué no preguntan qué puedo hacer yo para ayudar al equipo? No por qué juego poco, sino qué puedo Claro. hacer. Pues a lo mejor lo Total. único que puedes hacer es animar, y eso no va a hacer que juegues más, pero ayuda al equipo. Pues a lo mejor eso. Y también muchas veces a los jugadores digo, oye, si no estás contenta con el rol que estás teniendo, con los minutos, con los tiros que estás haciendo, cuando yo no te prometí nada de esto, yo lo entiendo. Joder, a lo mejor mañana te vas a otro equipo, te vas a otra liga y sí que tienes esos minutos, esos tiros, ese rol. Yo ahí, evidentemente, no es cada uno es respetable, Claro. pero si tú has aceptado esto, pues es donde estás.
lo que te hemos dicho que ibas a tener es lo que estás teniendo, ¿no? Total. Entonces, ahí sí que puedes apretar, porque después de esa reunión en la que aceptan que este es el objetivo del equipo, esto es lo que hemos, bueno, el camino que hemos trazado, contrato verbal, exacto. ya está. Aquí tú dijiste que sí, ahora si me dices que no, bueno, ya es tu decisión, evidentemente el jugador está donde quiere estar, si no Claro. es donde quieres estar, me parece bien, ¿no? Y nos ha pasado este año, ¿no? Teníamos una americana que bueno, sus expectativas eran estar en la WNBA y hubo otra jugadora que por rendimiento, por actitud, por todo, pues le pasó por encima y ella decidió irse. Y se lo dije individualmente, oye, mira, yo entiendo que tus expectativas son superiores a las que estás teniendo porque su objetivo es jugar en la WNBA y no se están cumpliendo y decidió irse, Claro. ¿no? Lino, te quería terminar preguntando por tu propia psicología. Bueno, te iba a preguntar de esto de igual manera, pero también me ha abierto un poco la puerta con el trabajo que comentabas que hizo Ángela con Patricia. No sé si tú te aprovechas Sí. también de ese trabajo personalmente y un poco qué Mucho. cosas crees que este camino como entrenador, también psicológicamente hablando, te ha llevado. Hablabas de relativizar, de ese proceso de análisis. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho de cuando estabas creciendo como jugador en etapa formativa, que decías que tú analizabas lo que pasaba en lugar de lo normal de un jugador, que es quedarte con lo que he hecho bien o mal, ¿no? Sí. Y ese análisis al final te lleva un poco también a suavizar mucho el malestar que yo puedo sentir después de un mal partido, después de un partido donde no he estado tan afortunado, de quedarme realmente con la pepita de oro de ese análisis, que es que puedo yo disponer en la siguiente semana de entrenamiento, en el siguiente partido, que aumente un poco la probabilidad de que salga distinto, ¿no? Entonces, no sé si ese análisis ya lo has traído de serie a tu etapa como entrenador y psicológicamente en qué crees que este posible trabajo con Patricia, en el caso de que lo haya hecho, también Sí. te puede ayudar, si has necesitado alguna vez de algún enfoque más personal también. Sí, sí, yo con Patri hago el enfoque colectivo del equipo, porque ya está en las sesiones de entrenamiento, pero mucho a nivel individual también, ¿no? Bueno, sobre la comunicación que tengo con las jugadoras, muchas veces cuando voy a hacer la reunión post partido de vídeo, cómo lo voy a enfocar, ¿no? Pues muchas Vale. veces ahí es un tema muchas veces no solo técnico-táctico, ¿no? Pues también un poco de motivación o al revés, ¿no? De cosas que hemos hecho mal, cómo enfocarlo, ¿no? Claro. Y evidentemente ella me da un feedback de cómo comunicar o el estado del equipo, porque muchas veces sus reuniones, evidentemente, ella es totalmente confidencial y la información que tiene de las jugadoras es suyo, pero sí que me puede asesorar de que, oye, pues esta jugadora está en un nivel bajo por circunstancias y que a lo mejor le puede afectar más cualquier cosa que le digas, a nivel positivo o negativo, ¿no? Muchas veces es, ostras, pues intentar reforzar porque esta jugadora pues está pasando por Claro. esto. Y muchas veces como entrenador vienes pues súper frustrado y enfadado y voy a echar una bronca y hablo con ella y bueno, y me da las herramientas para trasladar ese mensaje a lo mejor de una forma mejor, ¿no? Yo siempre me quedo con que no es fácil de hacer, ella me lo dice, pero sí que muchas veces cuando estoy en el partido y traslado una información negativa a alguien, a alguna jugadora que está jugando, la forma de hacerlo, ¿no? Cómo trasladarlo. Yo creo que Claro. soy bastante pausado en ese sentido y intento ser muy comunicativo y tal, pero sí que es cierto que después cuando analizo el partido, no solo analizo a las jugadoras, sino también mi comportamiento, digo, yo creo que con ese gesto, ese comentario o esa actitud no ayude mucho a que esta jugadora estuviese mejor en la pista, ¿no? Qué bueno. Porque sí que es cierto que yo nunca castigo por un error, ¿no? Por no meter o por perder un balón de una forma por parte del juego, ¿no? Porque Claro. ningún jugador ni jugadora quiere fallar una bandeja, evidentemente. Entonces, si yo en ese momento me enfado y me frustro cuando su actitud es buena y la acción es buena o el tiro es bueno, pues creo que no estoy trasladando un mensaje positivo Claro. porque la jugadora después vuelva a tirar, ¿no? Que es lo que queremos. Pero eso sí que lo aprendí
en mi etapa de jugador, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando jugaba en Cornellá, en el Barça B, que hubo una acción que yo subí al balón y me boté el balón en el pie y el balón fue fuera. Pues el entrenador se volvió loco. Y yo le dije, ¿pero de verdad crees que yo quiero botar el balón en el pie? O sea, más enfadado que yo porque me la boté en el pie, pero Claro. no entiendo que tú te pongas como loco porque le he botado en el pie. Nadie quiere hacer eso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que Patri muchas veces pues me ayuda y me da herramientas de cómo transmitir o en reuniones o en el día a Qué día, ¿no? bueno. Yo la utilizo mucho, la verdad. Ujú. Me da esperanza también, Lino, todas estas cosas de que haya psicología en algunos staff que poco a poco vaya también entrando, porque creo que es importante sobre todo para los directores de orquesta, como es tu caso. Y esto último que comentas, me parece la hostia, que una de las mejores habilidades que desde mi punto de vista a nivel comunicativo creo que puede tener un entrenador es no añadir más malestar verbalmente al que ya de por sí está experimentando la jugadora por el fallo que acaba de cometer. Obviamente nadie quiere fallar un triple solo, nadie quiere botarse en el pie, nadie quiere fallar una entrada, nadie quiere que cerrando el rebote justo el balón vaya a la zona donde no puedo ni a nivel visual ni a nivel motor alcanzar la bola. Y a veces añadimos más malestar por el propio del entrenador de ver cómo la posesión se nos va o el equipo rival la sigue manteniendo, y eso acaba generando un caldo de cultivo muchas veces de esos accesos de frustración, que me quedo con la frase que has dicho. Al final lo que busca en la jugadora es que la siguiente oportunidad que tenga de una acción similar vuelva a repetir esa jugada porque a nivel procedimental ha estado Está bien. ejecutada de manera correcta, claro. Exacto. Es igual que, bueno, evidentemente tú puedes hacer cambios por muchos motivos, ¿no? Pero si Por supuesto. acaba de fallar un tiro que está bien hecho, que es de la jugadora que querías que lo haga, y tú en ese momento te enfadas y la cambias, después no te puedes quejar de que no tire ese tiro, porque su cabeza va a pensar, he hecho este tiro, le ha fallado, voy para el banco. Después Total. tengo esa situación y voy a volver para el banco. No, yo prefiero jugar. Entonces, esas dudas son razonables. Entonces, yo, mucha gente me dice, es que esta jugadora creció, tiene confianza. Sí, sí, esa confianza hay que trabajarla. Hay que, en todos los sentidos, ¿no? O sea, en lo que hablábamos de Patrick, que esa jugadora confíe, las sesiones que tenga, en el trabajo del día a día, pero evidentemente también en los partidos, ¿no? Por Y supuesto. aquí me acuerdo de una conversación que tuve con Irene Garí, que fue mi delegada en la selección y luego fue jugadora mía. En una fase de ascenso me dijo, joder, ahora entiendo el trabajo que has hecho con esta jugadora, porque a lo mejor no daba el nivel para ese equipo, porque era un equipo para intentar ascender a Liga 1, pero tú siempre le estabas reforzando, ayudando, que entendiese el juego, reforzándole, y llegó a un partido de la fase de ascenso, y esa confianza y esa tal, pues hizo un partidazo en un momento que estábamos atascados, y fue capaz de Qué tener guay. esa confianza para tirar esos tiros y generar, cuando durante la temporada pues había sido muy irregular, ¿no? Y me decía, es que ahora entiendo el valor que le diste y que no te cabreas y que no le echases o que no... O que... Y dije yo, bueno, creo en eso, ¿no? Que Claro. evidentemente todos somos importantes con diferentes roles, pero sí que creo que en ese momento esa jugadora sí que tenía esa, y yo creo que también nos ha pasado este año, ¿no? En muchos partidos, y yo creo que eso hay que trabajarlo, y dices tú, si tú en ese momento que pierdes ese balón o que falla ese tiro, tú te vuelves loco, la sientas en el banquillo o es un castigo o ve tu expresión, ¿no? Pues no va a ayudar a que gane, bueno, que tenga esa confianza en poder volver a hacer ese tiro, ¿no? Ujú. Lino, ha sido un placer escucharte. Me gusta venir sin Igualmente, me gusta venir sin expectativas a los podcasts por todo esto que hemos hablado a lo largo del día de hoy, más allá de una hoja de ruta pequeña que tenga cierta estructura a la conversación, pero precisamente como hemos hablado que la importancia está en la jugada en la que estamos presentes, creo que lo bonito de una buena conversación es atender a lo que se está diciendo en la propia charla, más que pensar en cuál es el siguiente tema que quiero tocar. Así que con eso me quedo. Ha sido un rato súper agradable. Me quedo con muchas ideas que has mencionado y simplemente agradecerte el tiempo, que este
verano no se te haga muy, muy largo a nivel profesional, que puedas descansar un poquito y que la postemporada también sea satisfactoria. Y te dejo el micrófono abierto para que despidas como te apetezca este episodio 110 de Psych and Roll. Bueno, pues nada, agradecerte estos momentos, porque la verdad que hablar de baloncesto, hablar de la vida, pues siempre es muy agradable. Darte la enhorabuena por el programa, por estos 110 episodios, ser parte de esto, porque la verdad que da gusto, ¿no? Da gusto escucharte, da gusto escuchar todas tus entrevistas, y ojalá sean otras 100 más, porque eso será muy bueno para todos. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.